bienvenidos a un nuevo video. Agarren sus equipajes. Que nos vamos hacia un nuevo destino. Puerto Rico, allá vamos. Momentos estamos en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hace ya 25 días, mirando acá el calendario que hemos dejado nuestra casita que está navegando en estos momentos rumbo hacia Europa. Lo rápido que se nos han pasado estos 25 días, estuvimos un par de días en Uruguay y ahora hace 20 días que estamos acá por República Dominicana. Hicimos una serie de 6 videos recorriendo todo el país, 1400 kilómetros. La verdad que le hemos pasado bomba. Pero faltan 11 días para que el motorhome arribe a Europa como fecha programada. Crucemos los dedos y eso se mantenga. Así que ya nos habíamos anticipado que vamos a aprovechar a conocer nuevos destinos. Así que estamos acá tan cerquita de Puerto Rico, dijimos cómo no pasar unos días por este famoso destino. Tenemos un vuelo de 1 hora aproximadamente, así que vamos. Han venido a escuchar y prepárense bien, mi gente, porque la... Equipaje despachado, vamos a hacer migraciones. Eso es, prepárense mi gente. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Ya todos los controles finalizados. En el episodio anterior les habíamos anticipado que para salir de República Dominicana también es un requisito completar el e-ticket, al igual que como cuando entramos al país. De todos modos, no nos lo pidieron. Entendemos que esto es un control digital, así que bueno, ya saben, lo deben completar antes de salir del país. Y en nuestro caso, que nos estamos dirigiendo hacia Puerto Rico, más allá de que es un destino que tiene una cultura propia, tiene su bandera, no es un país reconocido oficialmente en sí, sino que es un territorio que pertenece a Estados Unidos. No es uno de sus 50 estados, pero para poder ingresar allí es necesario contar con la visa, en el caso de argentinos, o como es mi caso, que tengo doble nacionalidad, tengo el pasaporte italiano, puede ingresar con la ESTA. Es decir, que para ingresar a Puerto Rico son exactamente los mismos requisitos que nosotros ya les hemos contado anteriormente cuando estuvimos recorriendo Estados Unidos. Así que acá les voy a dar un tip, un dato para aquellos que tengan doble nacionalidad. Por ejemplo, yo a República Dominicana ingresé con mi pasaporte argentino. Entonces, al momento de hacer migraciones de República Dominicana en la salida, presenten su pasaporte argentino para que les sellen la salida, pero al sacar el vuelo para Puerto Rico, yo lo saqué con mis datos de mi pasaporte italiano, porque es con el que tengo la ESTA, que es la autorización que es válida por 2 años para ingresar a Estados Unidos. Entonces, una vez que cuando nosotros ingresemos al país, voy a tener que presentar el pasaporte italiano. Mientras tanto, nosotros ya estamos en la sala de embarque aguardando que empiece el embarque propiamente hacia nuestro destino. Y ahora camina, camina. Ay, seguimos a tocar, seguimos a bailar. Siempre voy cantando con el ritmo que va arrollando. Ay, gózalo, ay, gózalo. Disfrútalo, disfrútalo. Muévense con la salsa buena que le ofrecemos ahora. La verdad es que es un vuelo súper cortito, dura 1 hora aproximadamente. Para aquellos que les interese hacer esta conexión también y sumar Puerto Rico como un destino cuando visiten República Dominicana, vamos a contar lo que gastamos en el pasaje. Son precios diferentes. El de Santi incluía un artículo de mano y un equipaje en bodega. Ese costó $116 y el mío también incluía un carrión, o sea, un equipaje acá en la cabina, y ese costó $147. De todos modos, el otro día cuando estábamos paseando por Santo Domingo nos enteramos que hay un ferry que conecta Santo Domingo con San Juan, así que nos parece que puede ser una opción muy interesante para hacer. Nosotros ya teníamos los vuelos comprados, así que ya era tarde, pero en ese ferry que nos dijeron que dura aproximadamente unas 12 horas, por lo que nos contaba el guía, dijo que el precio era más o menos lo mismo que un vuelo. No sabemos exactamente el precio y también, si uno quiere, puede ir con vehículos, así que les dejamos ese dato.
Dos cosas te voy a decir. Una, lo que se movió el avión para venir acá. Había turbulencia, justo. Y me pareció muy zarpado todo lo que vimos de San Juan. Bienvenidos a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. Así que me dio mucha ansiedad por recorrer este nuevo país. Y también, o sea, se veía enorme todo lo que vimos desde el vuelo. Así que estamos lejos. Aprovechamos las ventanas del avión. Ya estamos, la verdad que fue todo súper rápido, tardamos literalmente 2 minutos, todo impecable, ningún problema. Y venimos a visitar unos amigos que muy buena onda nos van a venir a buscar al aeropuerto. Así que ya estamos ahí en contacto con ellos. No nos cansamos de decirlos que fácil y qué simple es tener HolaFly. La mejor manera de tener internet en tus viajes consiste en una eSIM virtual, es decir, que no necesitas andar cambiando de chip en tu celular. A través de su página web o de su app, haces la compra del destino al que vas a viajar, que por cierto está disponible en más de 200 destinos. Inclusive, si vas a viajar a varios países, podés comprar sus planes regionales y podés personalizarla para cuántos días necesitas. De esta manera vas a estar comprando lo justo y necesario. Y no solo eso, sino que no tenés costos ocultos. Lo que abones en tu compra es todo lo que te toca pagar para tener internet. Nosotros aprovechamos en el aeropuerto antes de subir el avión y compramos las de SIM. Apenas aterrizamos, las activamos y antes de bajar del avión ya teníamos internet. Así que ya estamos ahí mensajeando con ellos para coordinar que nos están viniendo a buscar. Recordá que usando el código Caro y Santi tenés un 5% de descuento en la compra de tu SIM con HolaFly. Qué bien que nos ha recibido Puerto Rico, pero es difícil de explicar. No sé si se acuerdan, cuando estábamos por cruzar a Chile, que nos agarró tremenda tormenta de nieve, que quedamos varados en la cordillera con los chefs y con los chicos de la ruta, vamos a dejar algunas fotos acá. Conocimos a Seba, que en verdad era seguidor del canal, nos escribió que tenía una cabaña en San Alfonso, San Alberto. En San Alberto. En realidad ya nos había invitado hace como 2 años antes cuando habíamos pasado por ahí, no habíamos coincidido y en esa oportunidad nos dijo, chicos, dejen de pasar frío y estar en la nieve, vénganse. Pasamos unos días maravillosos, así que mil gracias a Seba y a toda su familia y ese vínculo nunca se cortó. De hecho nos seguimos hablando siempre, lo vimos cuando pasamos por Mendoza y Seba tiene una hermana que vive acá en Puerto Rico, Ana y Jera, su marido, nos han recibido de una manera que no podemos estar más felices. Nos han prestado este departamento que miren qué lujazo, lo hermoso que está. Una belleza. Ellos son un amor, son los amigos que les veníamos contando en videos anteriores que nos dieron todas las recomendaciones y ayuda cuando pasaba el huracán ahí cerquita de República Dominicana y son un amor, nos fueron a buscar hoy al aeropuerto, nos recibieron, nos van a prestar el departamento todos estos días, nos van a prestar un vehículo de ellos para que nosotros podamos recorrer Puerto Rico, así que es increíble como las vueltas de la vida, porque todo esto empezó gracias a que Seba, su hermano, veía los videos, le dijo a la hermana que viera los videos y desde entonces siempre nos dijo que en algún momento cuando vayan a Puerto Rico tienen dónde quedarse, así que acá estamos. Estamos sumamente agradecidos. Gracias. Bueno, les voy a hacer un mini tour mientras Caro termina de hacer unas cositas laborales que está haciendo por ahí. Miren lo que es esta cocina, por Dios, qué hermosura. No me puedo quejar con todo lo que tengo para cocinar acá y qué hermosura la habitación. Y lo mejor es que tiene una vista al mar, pero eso van a tener que esperar mañana para verlo. ¿Qué pasó? Tenemos news de la Jacureta. Mira, yo quiero mostrar que estamos en este momento a la misma línea en el mapa que la Jacureta. Che, pero ya cruzó el océano. O sea, nosotros estamos acá donde está el cursor y fíjense, a la misma línea. Ahí Queda poquito. Le queda todo este trayecto de navegación para que finalmente llegue a Bélgica. ¡Ay, falta muy poquito! Nada falta. Estoy muy ansiosa. Igual estoy muy contenta, muy emocionada de estar recorriendo Puerto Rico. Que pese a lo que diga la letra chica, yo quiero que sepan a todos los puertorriqueños y boricuas de acá que nosotros vamos a pegar la bandera de Puerto Rico en el motorhome. Es más, junto con todas las otras. Y lo vamos a contar como nuevo país. País número 24. 24. País número 24. Así que ya estamos listos para salir a cenar nuestra primera noche en Puerto Rico. Con tus labios que vale mucho pena, media botella pensando en ti. Lengua sexual y se te nota otro idioma. Media botella pensando en ti.
Miren la belleza de vista que tenemos. ¡Wow! ¿Nos quedamos a vivir acá? O sea, es realmente un sueño. Miren lo que es este vista, por favor. Ya estamos listos para recorrer la hermosa ciudad de San Juan. ¿Qué tal? Qué lujazo es recorrer así Puerto Rico. Estamos sumamente agradecidos con Jerry y con Anita, que, como les decíamos, nos prestaron este departamento con una vista alucinante al mar, que nos dijeron que nos podemos quedar el tiempo que deseemos. Nos prestaron el auto. La primera noche, apenas llegamos, salimos a recorrer con ellos, estuvimos compartiendo un montón. Como siempre pasa, en esos momentos la cámara no está ahí, porque uno lo que hace es disfrutar de conversar con ellos, así que además son medios tímidos, no les gusta aparecer tanto en cámara, pero aprovechamos a recorrer el viejo San Juan de noche. Nos pareció maravilloso y el día de ayer aprovechamos a trabajar y poner todo en orden al día para que ustedes puedan seguir disfrutando de los contenidos que ven en todas nuestras redes sociales. Así que ahora ya estamos listos para empezar a recorrer y mostrarles de esta hermosa ciudad que nos ha parecido muy bella. Los estuvimos matando a preguntas a los chicos, así que vamos a intentar compartirles toda la información que ya hemos aprendido acerca de Puerto Rico. Realmente es un híbrido entre la cultura que tenemos en Latinoamérica y a la vez cosas de Estados Unidos. Nosotros vemos los carteles que son, digamos, todas las mismas simbologías de todo lo que estuvimos viendo cuando viajábamos por Estados Unidos. De hecho, nos contaban que, por ejemplo, estas rutas, estas carreteras federales que se les llaman, han sido todas construidas con dinero que viene directamente desde Estados Unidos. Pero, por ejemplo, fíjense ahí el mojón, acá las distancias están expresadas en kilómetros, a diferencia de, como se ve en Estados Unidos, que es en millas. Pero por ejemplo, miren acá, la velocidad máxima está en millas, 45 millas por hora. O sea, hay una mezcla de culturas e inclusive de los sistemas de medición que es muy raro. Por ejemplo, acá la camioneta tiene los dos sistemas, tanto en kilómetros como en millas, para ver la velocidad. Miren qué belleza esta vista que tenemos acá. Ahora nosotros estamos yendo a recorrer el viejo San Juan, que es la parte más histórica. Hay un montón de banderines. Acá dice los sonidos de Puerto Rico con muchísimos cantantes. El otro día hablábamos de la cantidad de artistas que son oriundos de Puerto Rico. Chayanne. Vimos el de Ricky Martin, Yandel, Luis Fonsi, Marc Anthony, un montón más que acá. Ahí está, Ricky Martin, y la verdad que un montón más de artistas. Miren ese contraste. Ahí a la derecha, castillo muy al estilo español de todas las ciudades amuralladas que hemos visto. Y acá a la izquierda, el Capitolio de Puerto Rico. Y ahora sí, ya empieza nuestro recorrido por el viejo San Juan, un lugar que tiene muchísima historia. Ustedes saben que nos gusta hacer los Free Walking Tour, pero en esta oportunidad no conseguimos disponibilidad para el día de hoy, así que les voy a intentar hacer un resumen muy breve de la historia de Puerto Rico para que puedan entender un poco más de este mix de culturas que tiene esta isla. Y todo el mundo sabe lo que está pasando. La barbacoa está encendida. Antes de que lleguen los españoles, toda la isla estaba habitada por los taínos, al igual que, como les estuvimos contando, en República Dominicana, que se dedicaban a la agricultura, a la pesca, y ellos llamaban a este lugar como Boriquén. De ahí proviene el término boricua, que es el gentilicio por el cual se conoce a los habitantes de Puerto Rico, o también llamados hoy en día puertorriqueños. Miren, acá nos encontramos con un mapita de todo lo que es San Juan Viejo. Nosotros estamos arrancando el recorrido por acá, por la Plaza Colón, muy cerquita del Castillo San Cristóbal. Y somos la orquesta
Luego, en 1493, en el segundo viaje de Colón, llega a la isla, colonizan estas tierras, empiezan a construir un montón de fortalezas y se vuelve un lugar muy estratégico acá en el Caribe. Cuando los europeos apenas llegan acá, le dan el nombre de San Juan Bautista y luego, por un error en la transcripción de los mapas, le dan el nombre de Puerto Rico, que en realidad era el nombre que le habían puesto a uno de los puertos, pero finalmente acaba llamándose así con el nombre que lo conocemos actualmente. La ciudad de San Juan se funda recién en el año 1521 y por un periodo de 400 años toda la isla estuvo bajo dominio español. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Mi gente buena. Gózalo, gózalo, oye, disfrútalo. Muévete mamita con mi salsa rumba y plena. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Ay, gózalo, gózalo, gózalo. En el afán de defender la isla de ataques, los españoles construyen varios fuertes, como por ejemplo el castillo de San Cristóbal, que es el que vamos a visitar ahora. Barrio está gozando. Gózalo, gózalo. Disfrútalo, disfrútalo. Hey, vamos a gozar y bajarme con la champora que te traigo yo. Disfrútalo. Eso. Estos son los valores para visitar el castillo. Si nosotros aún tuviéramos nuestro pase anual de los parques de Estados Unidos, podríamos entrar gratuitamente, pero ya se nos venció y tampoco lo tenemos acá. Eso. Bueno, súbelo. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Ah! Eso. ¡Qué rico, Melanie! Nosotros estamos acá en el castillo de San Cristóbal y con lo que acabamos de pagar de entrada, que fue $10 por persona, recuerden que no se puede pagar en efectivo, es válido también para visitar el castillo San Felipe del Morro, que vamos a ir posteriormente, y la entrada tiene validez por el día de hoy y por el día de mañana. Me llama mucho la atención cómo es exactamente lo mismo que en Estados Unidos, los parques nacionales, los carteles, los folleterías que te dan. Es muy loco estar acá en Centroamérica y ver todo eso. Gózalo, ay, gózalo. Disfrútalo, disfrútalo. Muévense con la salsa buena que le ofrece Mahora Tata. Díselo. Hace falta que yo les cuente que recorrer estos lugares con Caro es parar en cada cartel que ve. Y no, yo vengo, leo el título, miro la fotito. Si me resulta interesante, leo algún pedacito. Caro lee todo lo que hay escrito. ¿Y cómo uno va a aprender si no lee? Ya el folleto ya me lo leí completo, está en inglés y en español. O sea, todo lo que hemos recorrido acá, todo lo que hemos visto, está en inglés y en español. Lo bueno que después cuando yo edito el video es como que tengo una clase de historia de cada lugar al que vamos. Eso, seguimos con la fiesta. A gozar. Acá hay una parte donde están los juegos que usaban los soldados. Y mira, acá hay un juego de la oca, o sea... El juego de la oca ya empezó. Y las cartas, mira ahí. Ah, ahí atrás, mira. Las originales cartas españolas. Miren, acá se puede ver dónde vivían los soldados, la ropa, las camas, las colchas. Miren ahí abajo los zapatos. Por ahí atrás se ven las mesas. Miren, y acá tenemos 3 banderas, la de Estados Unidos, la bandera de Puerto Rico y esta bandera blanca con una cruz roja es la bandera militar española que se usaba en esa época y se llama Cruz de Borgoña. Es espectacular la vista que hay desde acá arriba, realmente vale la pena venir a conocer y recorrer. Hay una vista 360 de todo lo que es el viejo San Juan. Claramente esto era un punto estratégico, ¿no? Hoy nosotros disfrutamos de la vista, en ese momento estaba acá porque está bien expuesto acá en el mar, entonces podían detectar cualquier barco que se acerque a la bahía. No, la vista que hay de la ciudad es fabulosa. Ese ferry que se ve allá es el que les contábamos que hace la ruta entre Santo Domingo y Puerto Rico, así que aquellos que quieran navegar de una isla a otra pueden hacerlo de esa manera.
Puerto Rico fue súper importante para los españoles porque cuando los barcos que venían de acá navegaban fácilmente hasta acá por las corrientes y era el primer puerto donde podían hacer una parada, por eso le dieron muchísima importancia. No sé si voy a poder filmar porque se me encandila, se me quema el celular, pero hay como una abertura muy chiquita, mírenla ahí a Caro. Desde acá miraban y controlaban todo el horizonte. Pero esto fue construido para la época de la Segunda Guerra Mundial, para cuando Puerto Rico ya era parte del dominio estadounidense. Qué zarpada la vista. Ahí se ve mucho mejor el ferry que les estaba mostrando recién. Ah, lo fresquito que está acá. Nos vamos, no sé, al subsuelo, un túnel, no sé qué es de acá. Acá nos dijeron que había un búnker que supongo que es de la Segunda Guerra Mundial. Miren, acá está rota la pared para que se pueda ver el tamaño que tenía el búnker este. Tiene un espesor de, no sé, 2 metros de hormigón. Miren el tamaño de los hierros. Era realmente un búnker. Está buenísimo este mapa que nos muestra acá cómo en el año 1797 bajo qué dominio estaban las tierras para ese entonces. Todo lo que se ve en como amarillo, dorado era España, todo esto en color bordeaux de Gran Bretaña, Francia por acá, que es todo lo que estábamos hablando el otro día cuando estábamos recorriendo Santo Domingo. En la parte naranja lo que es Países Bajos, esto en rosado estos dos lugares pequeñitos de Dinamarca y bueno, todo lo que son las Antillas, principalmente por Gran Bretaña y por Francia. Ya luego acá en 1898 un montón de países ya se habían independizado, todo lo que vemos acá de México, Centroamérica, todo lo que era la Gran Colombia. Recuerden que todos esos países se independizaron en 1821. Santi se ríe de que a mí me gusta leer todo, pero a mí lo que más me gusta de todo nuestro viaje es algo que siempre digo, que uno va relacionando hechos e historia que va conociendo en otro lugar. Es muy loco que hace 2 semanas atrás estábamos en Santo Domingo, el guía nos hablaba de Ponce de León, que había sido quien llega a Puerto Rico, y bueno, y hoy estás en Puerto Rico viendo toda la conexión de la historia. Eso me parece Muy copado. Este castillo se empezó a construir en el año 1634 y terminó su construcción en 1783. Por lo que estábamos leyendo en el folleto que nos entregaron acá, decía que esta es la fortificación europea más grande que existe actualmente construida en América. Y vamos a continuar el recorrido por todo lo que es el viejo San Juan, así conocemos el resto de los atractivos que hay por acá. Continuando con la historia de Puerto Rico, como les decía, durante 400 años estuvo bajo dominio español, pero en el año 1898, en la guerra entre España y Estados Unidos, España pierde, por lo tanto le cede a Estados Unidos Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas, y desde ese momento Puerto Rico pasa a estar bajo dominio estadounidense. Y a partir del año 1917, todos los puertorriqueños obtienen la ciudadanía estadounidense. Es decir, todas las personas que nacen aquí tienen su pasaporte de Estados Unidos. Pero en el año 1952, Puerto Rico pasa a ser un estado libre asociado a Estados Unidos, que ese es el nombre, la figura que tiene actualmente. Tiene su propia constitución, no es uno de los 50 estados de Estados Unidos, pero tampoco es totalmente independiente. Pese a tener su pasaporte estadounidense, ellos no votan en las elecciones. Y como les veníamos mostrando acá, ellos siguen manteniendo su propia cultura, tienen su himno, su bandera, tienen su propio equipo que participa en los Juegos Olímpicos, así que se ve como ellos mantienen su propia cultura. La siguiente parada era la Plaza de Armas, pero bueno, miren, está toda en reparación. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito. De este lado está el Departamento de Estado y por acá se puede ver la Plaza de Armas. Y miren esta patente de Puerto Rico, la Isla del Encanto, como así lo llaman. Y hemos llegado a la Catedral Basílica San Juan Bautista.
veníamos caminando por acá, que es la calle San Sebastián, otro punto muy emblemático de la ciudad. Todas casitas coloniales, muy coloridas. La verdad que está hermoso. Y nos encontramos con un bar acá. Miren la fila que hay para entrar. Dice café con ron, pero ahí estamos buscando porque tiene que ser algo especial. Ya sé. A ver, contame, Meñonia. Es el establecimiento del artista puertorriqueño Bad Bunny, dice que combina la coctelería con referencias a la música y la cultura puertorriqueña, ofreciendo una experiencia única inspirada en su álbum Debí tirar más fotos y la canción del mismo nombre. Me mata el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Nos contaban el otro día los chicos que Bad Bunny está haciendo algo atípico acá en Puerto Rico, digamos en lo que respecta a la música. En vez de él ir a dar conciertos a otros países, lo que ha hecho es tener una residencia acá. Él es puertorriqueño, entonces viene hace ya 3 meses dando recitales todos los fines de semana, haciendo que el mundo venga a escuchar su música y conocer Puerto Rico. Yo tengo que reconocer que no conozco ni una canción de Bad Bunny. Capaz que si escucho alguna digo, sí, alguna vez la escuché, pero ni idea. Así que bajo ningún punto de vista voy a hacer esa cola para ir a tomar un café. Hemos parado para comer algo antes de seguir. Hemos notado en lo poquito que estuvimos acá que Puerto Rico es bastante más caro que su isla vecina República Dominicana. Recién tomamos 2 cervezas y picamos algo porque con el calor que hace... No te dan ganas de comer, digamos, o sea, sabes que tenés que alimentarte, pero no está como para comer algo pesado. De todos modos, en lo que respecta a la comida típica acá en Puerto Rico, siguen siendo platos sumamente similares a todo lo que les hemos mostrado en Centroamérica, donde el arroz, los porotos o habichuelas, como le llaman acá, y el plátano frito son parte de su cultura, así que no es nada nuevo en este caso para nosotros, que ya lo venimos viendo en todos estos países. Hemos picoteado unas papas fritas y un hummus con unos pedacitos de pan pita y compramos un agua, además de las 2 cervezas, y pagamos $36. Ahora sí, con la panza un poquito más llena, seguimos recorriendo esta hermosa ciudad. Después de una ardua caminata por el calor puertorriqueño, hemos llegado a otro importante sitio, al Castillo San Felipe del Morro. Alucinante lo cuidado, mantenido y prolijito que está todo. Acá viendo este foso seco con la puerta de entrada me hace acordar a cuando fuimos a visitar el castillo que estaba en Campeche, que tenía como el mismo tipo de estructura. Obviamente, ¿no? Era de época, también fue construido por España, entonces los lineamientos de arquitectura son muy similares, pero me recordó a ese lugar. ¡Qué zarpado! Imagínense el calor que hace. Miren qué buen mapa que hay acá. Nosotros arrancamos nuestro recorrido en la Plaza Colón, visitamos el Castillo San Cristóbal, nos recorrimos toda la ciudad caminando y estamos en este momento acá en la puntita, en el Castillo San Felipe del Morro. Qué buena foto de todo San Juan Viejo. ¿Estás emocionado por entrar al castillo? Es lo mejor que voy a ver en el castillo. Me dio risa porque Santi me dice, no, mira. Yo dije, uy, veo algo sumamente importante a la vista, no sé. Para los que siempre preguntaban cómo funcionaba el climatizador en nuestro motorhome anterior, era así, pulverización de agua, nada más que esto es más grande y al aire libre. Vamos a recorrer el castillo. También me hace acordar mucho al castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena.
Es impresionante la vista que hay acá de todo el fuerte. Creo que de acá se toma magnitud de lo que representaba el fuerte, ¿no? La defensa de esas paredes y el color del agua es fabuloso. Y por acá está el acceso a toda la bahía de San Juan. Esta sombra es un oasis en el desierto, ¿no es cierto? No, lo fuerte que está el sol es impresionante. Para los que nos preguntan por la temperatura, hacen, no sé, creo que 32 grados, ¿o no? ¿Te fijaste vos? 32. Igual le voy a dejar acá un print de pantalla que le hice recién. Marca alertas por altas temperaturas al celular. Sí. Ayer también marcaba algo parecido. Pero bueno, hay que sumarle la ubicación, en qué latitudes estamos y que el sol se siente más cuando comparás esos 32 grados en otros destinos. Y hemos llegado a la puerta de San Juan. La puerta de Alcalá. Es San Juan esta, no de Alcalá. Que es lo que le daba el acceso a la ciudadela de lo que era la Ciudad Vieja. Si uno sigue caminando por acá, se llega al castillo San Felipe del Morro. En la ciudadela había 4 puertas más, pero esta era la puerta oficial. Lo que estamos haciendo ahora se llama el Paseo de la Princesa y estamos pasando en este momento por esa construcción que se ve ahí detrás. Se encuentra la fortaleza, que es la casa del gobernador, que es la autoridad máxima que hay en la isla. Tenemos el gobernador y luego le siguen los alcaldes. Paramos acá en un puesto donde venden un montón de artesanías y Juan Carlos le preguntamos si nos podía contar cuál es la diferencia, porque ya hemos visto un montón de banderas que están o con el color azul bien fuerte o con un color más celeste, como más turquesa, y también hemos visto la bandera que está toda de negro, así que le preguntamos si se animaba a contarnos cuáles eran las diferencias. Bueno, resumiendo en pocas palabras, pues mi nombre es Juan Carlos, soy artesano. Pues esta es la bandera con la Constitución de Puerto Rico, un azul oscuro, pero tiene la historia con Cuba, que es una bandera con los colores invertidos. Y pues esta es la bandera que mayormente los patriotas de Puerto Rico pues son las que desean, pues simplemente hecho por la bandera de Lares. ¿La bandera de? Lares, es la que está aquí. Esa se supone que esa es la bandera original de Puerto Rico. Ah, ok. Para el grito de Lares, que es la que mayormente la gente se recuerda, que por eso es que esa bandera y el color azul clarita. Ok, o sea que las personas que tienen, digamos, o sea que usan esa bandera, la que tiene el celeste clarito, ¿es que quieren como la independencia de Estados Unidos o no? Podría ser, pero es más patriótico. Ok. Puede tener variantes, cuál es si quiere independencia o no, pero Constitución de Puerto Rico siempre va a ser esta. Mayormente piensan que es por la bandera de Estados Unidos y eso no tiene que ver nada. Tiene que ver con la bandera de Cuba, que eso es lo que mucha gente no aceptan y no quiere. Okay. Y la bandera negra, que mayormente sí. Esta fue cuando aprobaron la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Eso es aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Llevan más de casi para 10 años ya. Una junta por el gobierno de Estados Unidos. Ok, pero ¿y esa junta era para qué? ¿Como para controlar como los gastos acá? Porque la isla estaba en quiebra. Ok. Y ellos pues fueron a fiscalizar, y nació esta bandera. Mucha gente la confunde con Ricky. Ricky renuncia para el 2019. Era un presidente, un gobernador de acá. Que lo votaron. Ajá. Mucha gente piensa que esta bandera es negra por allá y no, es por la Junta de Control Fiscal. Hay una puerta en San Juan que ahora mismo está en construcción, que estaba pintada así. Ajá. Y cuando aprobaron esa Junta de Control Fiscal amaneció así negra. Y mayormente ahora mismo pues esa bandera negra es símbolo de protesta. Okay. Contra el gobierno o lo que sea, es protesta. Ok, o sea que si la encontramos en algún lado es gente que protesta. está en No, contra. mucha gente la considera que si son de un partido, no, eso no tiene que ver nada, es protesta, no importa la ideología. Ok, bueno, muchas gracias. Muy amable.
Anita y Geri nos habían explicado que hay como diferentes tonalidades, entonces, bueno, queríamos que se los explicara una persona local, como que en función de la bandera que uno utilizara o flameara en su casa o lo que fuese, como que marcaba la postura que tenía respecto, digamos, a ser parte de Estados Unidos, que hay personas que están sumamente de acuerdo, otras que no están de acuerdo y demás. Entonces, bueno, por eso tal vez en las diferentes filmaciones que hagamos vean que la bandera se ve en diferentes colores. Un dato curioso que tenemos para contarles es que todos los bares acá, a partir de las 12 de la noche, ya no venden más alcohol, así que para que lo tengan en cuenta si quieren salir a tomar algo. No se va a apreciar en la cámara, pero está lloviendo y hay sol. El tiempo está muy loco. Es muy cambiante, ya es la tercera lluvia que nos agarra en lo que va del día y es muy loco que, o sea, uno mira para arriba, claramente está la nube que es pasajera, pero hay un sol radiante y después con eso mucha humedad. Igual en el momento que se larga la lluviecita así, es un paraíso. Puerto Rico no es solo playas ni San Juan Viejo, así que vamos a buscar un poco de aventura. Creo que más bosque tropical que esto no se consigue. Cuando uno mira el pronóstico en el celular, marca 30 grados. Para mí Pero- es en 60. De todos modos está la advertencia del calor. Vamos a pasar por el supermercado y aprovechar a mostrarles algunos precios de por acá. Quiero entregar